Hola, buenas tardes. Ya hacía unos 15 días que no había hecho ningún vídeo y hace unos días unas compañeras me comentaron que hablara sobre el tema de cómo nos afecta emocionalmente, que sabéis que es lo que más me gusta a mí, el tema de las emociones, porque es lo que somos en realidad. El tema de cómo se tratan las mujeres dentro de la organización. Para empezar, voy a empezar por el principio. Yo siempre, cuando yo era testigo de Jehová, yo siempre veía injusto que se llamara la atención o la culpa a Eva, como mi nombre, por el tema del pecado original y de que hubiera comido del fruto prohibido. Yo veía eso injusto. Primera porque yo creo, después de haber salido y estar 20 años fuera, que esto no ocurrió así, simplemente es un mito, pero como siempre el hombre ha gobernado, pues necesitaba un chivo expiatorio y utilizó a la mujer. Entonces, yo, aunque hubiera sido verdad, uno es libre de decidir qué debe hacer o qué no debe hacer. En el caso de Adán, si comió del fruto es porque le apeteció y porque le dio la gana. Nadie le obligó a comer, ¿verdad que no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería comentar también el caso de Dina, que era una de las hijas de Jacob, y que sabéis que las 12 tribus de Jacob son los 12 hijos de Jacob. Entonces las hijas no se nombran, y solamente se nombra a esta hija por el tema de que hubo un caso en el cual la violaron. ¿Qué pasa? Que esto lo utilizan para demonizar el tener trato con la gente del mundo, como ellos llaman. Ellos dicen a la gente que no es testigo de Jehová, que son gente del mundo, mundanos, que no tienen nada que ver con la verdad absoluta, y hay que protegerse de ellos. El caso de Dina es muy particular porque ella era una chica joven que solamente buscaba pues divertirse, estar bonita, pues lo que pasa en la edad del pavo, como se dice, ¿no? En la adolescencia. Y resulta que le tenían prohibido tener trato con la gente de otras naciones, que no eran, en este caso, judíos o hebreos. Ella un día se fue y según cuentan por encima, y es lo que más hacen, es demonizar esto, pues la violó el Siquem, uno de los hijos que no tenía nada que ver con los judíos y eran los pueblos que estaban alrededor de donde estaban los judíos. La violaron y él estaba enamorado de ella y quería casarse con ella. Pero en la Biblia dicen que para casarse con ella tenían que circuncidarse y hacerse judíos, por narices, como siempre. Y como no aceptaron, el caso es que hicieron una matanza y un jaleo enorme por el tema de que no querían aceptar sus directrices o sus leyes. Yo aquí hago un matiz y quisiera analizar. ¿Dina fue la culpable de que la violaran? ¿Verdad que no? Hace poco un compañero, Lalo, lo estuvo matizando hace unos días. Dina no fue la culpable de que la violaran. El culpable es el que viola, no a quien violan, que es la víctima. Pues esto es lo que se hace siempre con los temas de la Biblia. En este caso, matizando, desde aquí es de donde viene el tema de la cultura patriarcal, donde los hombres son quienes dirigen cómo debemos vivir la vida de las mujeres y cómo debemos ver. Si llevas un escote, si llevas minifalda, si dices algo inapropiado según su propio criterio, y en este aspecto siempre la culpa es de la mujer. Y como siempre han sido los hombres los que han gobernado, al final el pato siempre lo paga la mujer. A ver, ¿cómo tratan los hombres testigos de Jehová? Estaba hablando de la antigüedad, ahora voy a ir al tema del presente. ¿Cómo tratan los hombres testigos de Jehová a las mujeres? Las tratan como ellos mismos dicen, como complemento del hombre y como un ayudante para él. O sea, no la ven de igual a igual. Por eso en las congregaciones las mujeres no podemos enseñar, no podemos hacer discursos, y lo que decimos siempre tiene que estar acompañado tu marido. Tú no eres nada sin tu cabeza familiar. Esto cuando yo era dentro a mí me hacía mucho daño. Y fíjate que cuando yo empecé a estudiar la Biblia,
La chica que me hacía el estudio, que venía, yo fumaba y venía, pues estuvo 2 o 3 años viniendo, pues para mí era como un aprendizaje. Yo no pensaba nunca que iba a ser captada por esta secta. Y yo veía cuando decía, es que la cabeza de la mujer es el hombre, es que el hombre es quien lleva las directrices y quien dice la última palabra. Y yo, yo siempre he sido muy feminista, desde muy pequeñita, porque he visto totalmente injusto la discriminación de la mujer. Entonces yo le decía a ella, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, si tú eres un hombre y una mujer y hay un matrimonio, los dos tienen el 50%. No tiene por qué tener uno más que el otro. Y ella me decía, eso no te lo puedo explicar, ya lo irás entendiendo con el tiempo, cómo es un mandato divino, cómo hay que esa directriz hay que respetarla, y con el tiempo lo irás comprendiendo. Y cuando yo me hice testigo, que ya lo comenté en un vídeo, a mí me llamaban por el apellido de mi ex marido. Y yo no lo entendía, y yo me rebelaba, aunque era testigo. Y nunca entendí ese sentido de la sociedad patriarcal, ¿no? Hay algo que también me impactó mucho, por cosas que he ido leyendo y aprendiendo después y he ido viendo, que es que cuando yo me separé, mi opinión, aunque escribí mi carta de renuncia, a quien citaron al salón y a quien entrevistaron fue a mi ex marido. Yo no era nada. Y encima tuvieron la osadía de decirle a mi ex marido que llevara mucho cuidado porque yo era muy inteligente y que llevara cuidado conmigo. Como si ser inteligente o investigar o ser una persona que analice las cosas fuera malo. Cuando ellos mismos en sus libros enseñaban que no habían que fiarse de lo que siempre había hecho uno. Por ejemplo, cuando teníamos que predicar y que la gente saliera de la religión católica, lo primero que le decíamos es que analizaran dónde estaban y si era verdad o no era verdad. Pero en este caso a ellos no les interesaba. En este caso solamente les interesaba la parte de que una vez que estás dentro, tú ya sabes lo que hay y tienes que actuar en consecuencia. Yo nunca entendí eso, Aunque fui testigo muchos años, mis compañeros de allí, que por desgracia como me consideran apóstata no tienen trato conmigo, saben muy bien que yo siempre he sido una rebelde dentro en este tema. Porque no podía entender que quisieran anteponer el hombre por encima de la mujer, porque somos iguales. Somos diferentes naturalezas, pero en cuanto a derechos y obligaciones deberíamos ser iguales, y más en un siglo XXI, que ya han pasado muchas décadas, en muchos cientos de años, para que tengamos ese derecho de haber nacido iguales, y siempre se nos discriminó. Entonces, eso yo no lo podía entender, y luego con el tiempo he ido aprendiendo que cuando hay una mujer que acusa a un testigo de Jehová de abusos, sea de la índole que sea, tienen que tener 2 testigos, como hacen con los niños y los abusos de menores. Que eso es de locos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a haber 2 testigos para que estén viendo cómo está abusando de ti y cómo te están violando? Como pasa con los niños. ¿Cómo van a haber 2 testigos y va a hacer la persona que es así de maquiavélica y que es retorcida y sociópata, va a violar a un niño delante de 2 testigos? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Verdad que no? Porque no tiene explicación, es que es ilógico. Y es contra natura, y es una ley totalmente obsoleta y que no tiene ningún sentido en los tiempos que vivimos, ni antes tampoco. Lo que pasa es que como era una sociedad patriarcal que había gobernado el hombre, pues ellos han impuesto sus leyes a saber lo que es verdad de la Biblia y lo que no. Porque habiendo gobernado los hombres, son ellos los que ponen las directrices, y por lo tanto, las mujeres siempre han sido sumisas y han tragado, como sigue pasando hoy en día en el tema del Islam y en otras religiones. Entonces, yo respeto todas las religiones, pero en este aspecto yo siempre me he reivindicado y me he rebelado. Eso nunca lo pude llegar a entender. Entonces, cuando tú ibas a pedir ayuda a un anciano o consejo sobre algo que te estaba pasando, vamos a poner lo que está pasando ahora, con tantas mujeres que están muriendo, que ya llevamos por las 55, si no ha subido alguna más en estos últimos días, este año. Y desde el año 2003 se han contabilizado 1050 o por ahí, o 1040, pero un montón de mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué el maltrato? Entonces yo he leído de casos de muchas mujeres que iban al salón con sus maridos y que iban de santitos como si los dos fueran bellísimas personas, y que en realidad lo podían ser o no lo podían ser, pero que todo estaba bien y que eran un matrimonio ejemplar. Y luego se ha demostrado que ese marido cometía abusos físicos con la mujer y abusos sexuales. Y le ha pegado palizas y ha tenido que maquillarse para que no se notara y siempre tapando al marido. Incluso ancianos y siervos ministeriales.
Como si las mujeres fuéramos escoria y como si no tuviéramos ni mereciéramos el respeto de que se nos respete como seres humanos, con la dignidad que todo ser humano tiene que tener. Y como dice la ley de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos dicen que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos somos personas que tenemos que la gente tiene que respetarnos, seamos de la condición que seamos, del sexo que seamos, de la raza que seamos y de la etnia que seamos. En este caso no es así, porque yo he conocido casos que cuando han ido a hablar con los ancianos les han dicho que callaran, porque era traer lo propio al nombre de Jehová, que no denunciaran y que aguantaran, que para eso se habían casado. Me parece totalmente inadmisible. Yo cuando estaba dentro no lo sabía, porque me hubiera revelado ante esta situación, eso sí os lo aseguro. Pero cuando he salido y he leído casos y experiencias donde esto siempre ha sido así, en la mayoría de los casos, porque solamente se permite, como todos sabéis, el divorcio si hay adulterio o fornicación, todo lo que venga de la palabra porneia. ¿Es injusto? ¿Por qué tiene que estar una mujer superditada a un hombre que le pega palizas, que no le respeta su identidad como persona, su identidad de género, lo que sea? ¿Por qué tiene una persona que aguantar esta situación? Porque todos somos personas, seamos del sexo que seamos. Eso es una discriminación totalmente inadmisible. Entonces uno va buscando consuelo al anciano para pedirle que por favor me ayude en esa situación en la cual el marido le ha pegado a la mujer, y en vez de encontrar ese consuelo y ese amor, que es el que dice la Biblia, lo que encuentra simplemente es un chantaje emocional de que tiene que callar porque eso es traer oprobio al nombre de Jehová. ¿Me puede explicar alguien esto? Yo no lo puedo entender, a mí no me cabe. Es que es totalmente injusto. ¿Por qué tiene una mujer que aguantar? Y más que dicen que son la verdad, que es el pueblo del amor, que ahí es donde existe lo mejor del mundo. ¿Por qué tiene una mujer que aguantar, que se le trate y se le discrimine y que se le diga que tiene que aguantar que su marido le pegue? O que su marido le falte al respeto, o que su marido le insulte. No tiene que aguantarlo. Y si hay personas que por lo que sea, debido a tanto maltrato, han perdido la identidad como pasa en las sectas y están secuestradas emocionalmente, y luego viene el marido con el ramo de flores o diciéndote te quiero y todo está pasado y lo aguanta, es por eso, porque llega un momento en que ya te conviertes en un enfermo. Entonces yo digo que esto se debe denunciar también, se debe decir a las autoridades que esto ocurre dentro de las congregaciones, que no es algo que ellos manden que tengan que pegar a las mujeres, nada más faltaría eso, pero que no se defiende a una mujer cuando una mujer está hablando de algo que está ocurriendo en su casa y en la cual peligra su integridad física y su integridad emocional. Ahí se debería poner un cierre y decir hasta aquí, y no se hace, porque necesitan los dos testigos que se necesitan ante un abuso físico, sexual o un abuso de menores. Esa es la ley que ellos tienen y que no quieren quitar. Y ahora están bajando porque saben que desde que pasó lo de la Royal Commission australiana, que han tenido que pagar una millonada a una chica que se ha demostrado que fue violada continuamente desde que era una niña, se han contabilizado 1006 casos solo de testigos de Jehová que han sido abusados en Australia. Ahora, claro, como se les está viendo el plumero, ¿qué están haciendo? Pues están cogiendo y en las publicaciones intentando rebajar un poquito el no ser tan claros en decir lo de los dos testigos para que haya cuando hay un abuso y para así no tener que pagar tanto. Siempre les mueve el dinero. Como pasó aquí en las contribuciones voluntarias, lo mismo. Antes eran contribuciones que pagaba cada uno su revista, que costaba en la época, no sé si eran 20 o 30 pesetas de la época aquí en España. Y como en Estados Unidos hubo una inspección en otras sectas en las que estaban sin pagar impuestos y les iban a obligar a pagar impuestos, ¿qué hicieron? Pues cogieron y como excusa pusieron que ahora se iba a mantener por contribuciones voluntarias. Y hubo una época en que esas contribuciones voluntarias se pagaban por 2 veces. Las pagaba el publicador cuando las cogía, metía el dinero en la cajita, y luego cuando se la daban los demás. Luego eso se quitó porque era muy descarado, que era una doble moral, ¿no? Y pagar doblemente. Pero bueno, no sé, como siempre me he ido a otro sitio. Quería comentaros el tema de lo de las mujeres. No debe ninguna mujer permitir que se le haga ostracismo y que se le aguante y que le diga que se tiene que aguantar y que se tiene que callar.
¿Por qué tengo que callar yo y no puedo ir a las autoridades a defender mis derechos como persona y a defender de que soy una mujer y que no se me puede tratar de esa forma? Ni maltratos físicos ni maltratos psíquicos. Si una mujer no es feliz, o un hombre no es feliz, pero como el hombre, alguno hay maltratado, yo no voy a negarlo, pero un tanto por ciento tan bajo que es que no vale la pena ni decirlo. Las que más son las mujeres, debido a eso, a la sociedad patriarcal, a la educación que incluso nosotras tenemos culpa también, por no educar a nuestros hijos cuando tenemos hijos varones de la misma forma que educamos a nuestras hijas. Y decirles que a la mujer hay que respetarla. Falte quien falte y digan lo que digan. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo pienso. Y quería hablar sobre este tema simplemente porque me he dado cuenta de que no es un caso, ni dos, ni tres. Son muchos casos, son miles de casos en los que la mujer ha tenido que tragar, han vivido hacia afuera como una familia perfecta, idílica, y luego dentro de casa era un infierno, donde la humillaba, donde abusaba sexualmente, la violaba y luego les pegaba palizas. Y no es un caso, ni dos, ni tres. Son muchos casos. Y yo ante esto me rebelo. Y hay que decir, basta, no hay más. Es que es una injusticia crasa que a una mujer se le quiten sus derechos y sus privilegios de persona y de ser humano. Y hasta ahí no debemos entrar nunca. Debemos siempre poner límites. Y si una mujer va a un anciano, a un cura o a quien sea, a un pastor evangelista, a un pastor mormón, me da igual, una mujer ha sido abusada sexualmente, físicamente o emocionalmente, la mujer tiene todo el derecho para ir a las autoridades y exigir o pedir protección y denunciar. Y si ese hombre tiene que pagarlo, ir a la cárcel, que no se tome más poderes de los que realmente le pertenecen como persona. Y quería reivindicar esto porque es algo que se pasa de soslayo y que no se entra, y que la gente pues llega un momento en que lo ve normal, en que no, como son leyes para no traer oprobio al nombre de Jehová. Y si me mata, el oprobio, ¿quién se lo lleva yo? No, hombre, somos personas, aparte de mujeres somos personas, y tenemos los mismos derechos que tienen los hombres, y sea en cualquier élite, en cualquier religión, en cualquier organización, en cualquier grupo, cuando alguien te dice esto hay que decir no, y basta, y denunciar, porque ante todo, las personas, las mujeres somos personas, igual que los demás, y tenemos el mismo derecho que los demás a tener una vida en paz y feliz. Y quería reivindicar esto. Entonces por eso hoy me he enfocado un poquito en lo que es en el tema de la mujer. Simplemente daros las gracias a todas y a todos los que me ponéis comentarios, que nunca hablo de eso, a la gente que con mis vídeos les puede ayudar de alguna forma, igual que a mí me han ayudado los que he visto desde otras personas. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, yo intento contestarla. Y simplemente daros las gracias por verlos y porque de alguna forma, haciendo esto que me ha costado muchos años, el tomar la decisión de dar la cara y de hablar sobre todo lo que he pasado en estos 20 años, pues que esté ayudando de alguna forma a alguien. De verdad, muchísimas gracias desde el corazón y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un abracito a todos.